Bien, dentro de todos el desarrollo científico, tecnológico, cultural, artístico, quise adentrarme con ustedes en el tema del psicoanálisis, porque pensé que varios de ustedes aspiran a ser psicólogos, entonces, y además las ideas del psicoanálisis, en particular de sus creadores, Sigmund Freud, son de las ideas más influyentes hasta la fecha. Lo fueron en su momento, lo siguen siendo. Son altamente cuestionables también, eso hay que decirlo. Es decir, no todos los psicólogos están de acuerdo con sus ideas, no explicamos por qué, pero hay un grupo importante de psicólogos que se va por Freud, y prácticamente papi Freud. Bien, Freud era un médico austríaco que empieza a explorar la salud mental y concluye que todo tiene que ver con un fenómeno de la mente, que mucho de nuestra conducta se debe a lo que pasa en el cerebro, lo que pasa en la mente, pero dice Freud, la mente es como un iceberg. Nosotros solamente vemos una parte de ese comportamiento, que es la mente consciente. Pero la mayor parte de la conducta humana está determinada por factores inconscientes, por lo que está debajo de la línea de flotación. Por eso se parece la mente a un iceberg. ¿Ves solamente la puntita? Pero abajo hay una masa enorme de hielo. Lo mismo pasa con la mente. Ves apenas una parte, la parte consciente, que es una mínima parte, y la mayor parte de tu conducta está determinada por conductas inconscientes. Desde cosas como qué tipo de persona te gusta, qué tipo de comidas prefieres, qué colores prefieres, mascotas que prefieres, ¿por qué regresas con tu ex? Bueno, es inconsciente. ¿Por qué te emborrachas todos los fines de semana? No, ya no. Y ya lo dejé. Bueno, dice Freud, vemos pocas veces a la mente inconsciente. Pero cuando la vemos, dice, por ejemplo, ocurre cuando cometemos un lapsus lingüe. Por ejemplo, cuando le dices a tu novia o a tu novio y en vez de llamarlo por su nombre, le pones otro nombre. Ese es un lapsus lingüe. Es un error de lengua, literalmente. Lapsus lingüe. Dice también Freud, el inconsciente también aparece en los sueños. Y para Freud los sueños significan, te dicen algo sobre tu propia personalidad. No es que te digan algo sobre el futuro, sino que te dicen algo de lo que estás pensando, como tus deseos más inconscientes, más prohibidos, más profundos. Cada quien señala ahí sus cosas, y los demás se ríen de acordarse de lo que soñaron. Bueno, según Freud, es su inconsciente mandándoles mensajes. Ahora, eso en cuanto a la mente, pero dice Freud que también la mente, en particular las personas, no todos tienen personalidad. Muy pocas personas tienen personalidad en sentido freudiano del término. Dice Freud que la mente se divide también en un yo. Bueno, alguien está un poco así. Se divide en un ello, un yo y un superyo. El ello para Freud tiene que ver específicamente con el principio de placer, con lo más primitivo. Primitivo y principio de placer. Esta parte primitiva es por el ello, por ejemplo, es esa parte de ti que cuando te tienes que levantar, cuando suena tu despertador, es esa parte de ti que te dice que sigas dormido. Ese es el ello. El ello también es cuando estás en el salón de clases y te da hambre y quieres sacar algo de comer, cuando no deberías. Eso es el ello. El ello es cuando ya es viernes o incluso es entre semana y que ya te dan ganas de tomar. Es el ello de nuevo. El ello, cuando sientes ese impulso de regresar con tu ex, es el ello en acción.
Es él. Sí fue. Bueno, el ello entonces es cuando actúa el principio del placer. Es la parte más primitiva del cerebro. En contraste, el super yo tiene que ver con la regulación. Es una suerte de, vamos a llamarlo como padre interno. Cuando estás sonando tu despertador en la mañana y que tu ello te dice, pues síguete dormido, el super yo te dice, tienes que levantarte porque tienes clase. Cuando estás en clase y tienes hambre y el ello te está diciendo que comas algo, el super yo es el que te reprime para que no comas, que te aguantes el hambre hasta que tengas una oportunidad. Cuando tu ello te está diciendo regresa con tu ex, el super yo te dice, mi madre te puso el cuerno, quiérete, amigo, date cuenta. Ese es el super yo. El super yo es la regulación. El super yo se opone por completo al principio del placer. Mientras tanto, y aquí es donde dice Freud, no todos tienen verdadera personalidad. Hay personas que se quedan solamente actuando en el nivel del ello y son impulsivas, por ejemplo. O personas que actúan solamente en el nivel de super yo y suelen ser personas reprimidas. Por ejemplo, el super yo es esa sensación de que te gusta alguien, pero nunca se lo dices. Así fue, pinche super yo. Pero dice Freud, si te quedas en ello o super yo, pues finalmente no creas personalidad. Creas personalidad cuando tienes el yo. El yo es, vamos a llamarlo como el factor mediador. No sé si los psicólogos lo definan así, pero vamos a llamarlo así. Es decir, el yo pone una solución a ambos. Por ejemplo, mientras, digamos, volviendo a este escenario de que te gusta alguien, el ello te dice, tómala, róbale un beso, tú date. Tú no sabes si quiera contigo o no, tú igual llega a darle un beso y chingue su madre. Sí, ya, yo te la beso. Que salga. O es más, el ello incluso lo que es la parte primitiva es, pues ve por todo, ya no solamente el beso, faje, cóchatela y punto. Casi que sea violación. Sírvete bien. Para eso está el anexo. El super yo te dice, no puedes llegar y robarle un beso y mucho menos violarla, porque hay reglas. Hay personas viendo. No traes ni un condón. Eso es lo que dice el super yo. En medio de esta disputa entre el ello y el super yo, que el super yo quiere detenerlo y el ello quiere avanzar, el yo interviene y dice no. Básicamente la postura del yo es, pues yo tengo un plan. Sí vamos a darnos el gusto, pero vamos a respetar las reglas. Entonces, en lugar de darme directamente, él empieza a hacer la plática, le empieza a mirar el verbo, labia, empieza a tocar así de repente el hombro, luego la mano, luego me acerco el abrazo y me voy viendo si es bien recibida mi acercamiento o no. Y ya a partir de ahí voy viendo si se la mete o no. El yo se encarga de esa parte, de esa regulación. Y es donde dice Freud, pues muy pocas personas realmente forman una personalidad, porque muy pocas llegan a esta mediación del yo. La mayor parte se queda o en esta parte de acá, o en esta. Ahora dice Freud, pero esto no acaba de explicar del todo el desarrollo particularmente psicosexual de las personas. Dice Freud, buena parte de la conducta humana, de esa conducta inconsciente, responde o a deseos de agresión o a deseos sexuales. Que gran parte de lo que haces tiene por objeto la sexualidad.
El cómo te vistes, por ejemplo, cómo te arreglas, para llamar la atención del sexo opuesto, o de la persona que te gusta. Con quién te sientas, con quién te juntas, tiene que ver lo que dices en público, tiene que las historias que quieres subir a Instagram, tiene que ver, para Freud, tiene que ver, pues, vamos a jalar pareja, ¿no? Vamos a conseguir a alguien. Pero dice Freud que ese desarrollo ocurre en etapas. ¿Volteando la cámara? ¿Sí se ve bien de este lado? Simón Carmen. Sí. Dice Freud que hay varias etapas psicosexuales. ¿Qué dice ahí? Y que en ese sentido, las etapas psicosexuales y la sexualidad de la persona inicia desde que nace. Inicia desde que nace. Identifica una primera etapa que se llama una etapa oral. Esta etapa oral va desde que el niño nace, es decir, desde los 0 hasta el primer año de vida. En esta etapa, dice Freud, el niño experimenta placer por la boca. Es cuando se está amamantando de la madre. Obvio. Pero dice Freud, al final no es solamente que te alimentes, sino que incluso conoces el mundo a través de la boca. Es la razón por la que vemos, por ejemplo, a los niños chiquitos que se meten toda la boca. Para Freud esa es la expresión de esa etapa oral. Pero también dice Freud, y pongan atención, yo sé que ya se están autorreflejando, pero pongan atención, para que entiendan bien. Si se van a burlar a su compañero, que se burlen completo, ¿no? Pero pongan primero atención. ¿Qué dice que a él le duró hasta los 15? Es que no es que le durara, o tal vez sí, ahorita explico las fijaciones y las regresiones. Dice Freud, durante la lactancia, al niño, aquí puede ocurrir una fijación, es decir, que la persona tenga rasgos orales, dependiendo de si su educación o el entrenamiento, el uso el acceso a la teta de la madre es flexible o no. Dice Freud, si al niño se le niega, llora porque tiene hambre, llora y pide pecho y llora y no lo atienden, se crea una conducta donde pues el individuo el bebé desde chiquito se empieza a reprimir, tiene la necesidad de ese placer y no lo recibe. Eso por un lado, en un extremo. Y en el otro extremo, dice Freud, si el niño llora y a cada rato que llora le dan pecho, incluso si no lo necesitan, por ejemplo, que quiera que a veces los niños lloran no porque tengan hambre, sino porque necesitan que les cambien el pañal, o porque tienen sueño, o porque simplemente quieren que los carguen. Si los padres a la primera que lloran le dan pecho, el niño empieza a asociar que cualquier necesidad que tenga la tiene que satisfacer con comida, incluso si no va por ahí. Dice Freud que en ese sentido una persona que en su etapa oral haya recibido pecho a cada rato, en la etapa adulta, cuando sienta estrés, cuando sienta ansiedad, pues va a recurrir a comer. A comer en exceso, o también dice Freud que no necesariamente un rasgo oral está determinado por una persona que esté comiendo a cada rato, sino por ejemplo una persona que, por ejemplo, fume, una persona que tome en exceso, una persona que se muerda las uñas o que muerda el lápiz, que se lleve algo a la boca constantemente para estarlo mordiendo, masticando, o chupando, chicles, etc. Esto para Freud revela rasgos orales. Dice Freud, si esta etapa puede generar fijación, es decir, que la tengas, termine tu año oral, pero sigas con rasgos orales el resto de tu vida, eso sería una fijación. Una regresión es cuando supera la etapa oral y en algún momento de tu etapa adulta regresan los rasgos orales, reaparecen. Eso sería una regresión. Y esto ocurre no solamente para la etapa oral, sino también para las etapas que siguen. Luego de la etapa oral viene una que se llama etapa anal, que va del primer año a los 3 años.
Se llama anal porque es la etapa en la que el niño aprende a ir al baño, aprende el control de esfínteres. Aquí pasa lo mismo que con la etapa oral. Si el niño en la etapa anal recibe un entrenamiento muy estricto, se crea una personalidad retentiva. Aquí son entonces los pasos. Primero, tenemos una personalidad retentiva. El niño aprende que desde chiquito le enseñan que se tiene que aguantar las ganas lo más que pueda. En el otro extremo, tenemos unos padres que educan al niño de manera muy flexible, que pasa al baño cada rato y genera una personalidad anal, pero expulsiva. Es decir, en el primer caso, en el escenario anal retentivo, el niño aprende a sentir placer controlando el esfínter, aguantando las ganas de ir al baño. En el segundo, aprende a sentir placer expulsando su necesidad. Esto dice Freud, por ejemplo, en una personalidad anal retentiva, crea, por ejemplo, personas tacañas, porque está reteniendo ahí dinero. Una persona anal retentiva también es una persona que, por ejemplo, se guarda cosas, se guarda secretos, se guarda sus emociones, que es una persona muy limpia también, muy ordenada, pero a niveles excesivos. Mientras que una personalidad anal expulsiva es una persona desordenada, una persona sucia, una persona caótica. Depende pues cómo sea tu cuarto, es una idea. Estos son los dos escenarios de la etapa anal. Luego de la etapa anal viene lo que Freud llama la etapa fálica. Esto de los 3 años a los 6. La etapa fálica se llama así porque falos en griego significa pene. ¿Cómo? Viene de la palabra falos. Como aquí. ¿Se alcanza a ver ahí tantito? Perfecto. Nada más tantito para que la. Falos, nada más tantito. Estamos. Falos en griego significa pene. Es una etapa que tiene que ver con el pene, tanto en niños como en niñas. Que tanto niños como niñas tienen una obsesión con el pene. Explico qué consiste. Es cuando los niños se dan cuenta de que su papá tiene pene y su mamá no tiene pene. Y voltean los niños a verse a sí mismos y ven las niñas que no tienen pene y los niños que sí tienen pene. Y concluyen, ¿por qué papá sí tiene y mamá no? Y la conclusión a la que llegan es, muy probablemente, exacto, va por ahí, de que se lo cortaron. Dice Freud, el niño concluye que el padre le cortó el pene a la madre. Que la madre y se lo cortó porque seguramente hizo algo mal. Ahora, si concluyen eso con la madre, el niño varón siente, si yo hago algo malo, mi papá también le va a cortar mi pene. Y la niña también concluye, de igual manera, hice algo malo y por eso me cortaron mi pene. Esa es la niña. Pero aquí vienen dos fenómenos. Dice Freud, se supera eventualmente la etapa fálica, el niño generando identificación con el padre, pues puede sentir miedo hacia él de que le vaya a cortar el pene. Si se apega a las reglas del padre, a su conducta, a lo que se espera que sea un hombre, el niño alivia esa presión y se identifica con el padre. Y a la niña genera ese alivio superando, supera esa tensión sintiendo identificación con la madre. Pero también, dice Freud, ocurren dos complejos. En el niño ocurre el complejo de Edipo. Y en la niña ocurre igual un complejo, pero se llama complejo de Electra. Ambos personajes son personajes de la mitología griega y están vinculados. El mito de Edipo tiene que ver con lo siguiente. Cuando nace Edipo, el rey de Tebas, que es el padre de Edipo, quiere saber cuál es el destino de su hijo.
y acude con el oráculo, y el oráculo le dice que el destino de Edipo es matar a su padre y casarse con su madre. El padre de Edipo queda horrorizado y decide que no se debe cumplir esa profecía, así que le encarga a un criado que lleve a Edipo al cerro y lo mate. El sirviente pues se lleva al bebé al cerro, pero se conduele del niño, no se atreve a matarlo, solamente lo deja abandonado en el cerro. ¿Cómo? Más o menos como es. Lo abandonan, bueno, el de la película. Lo abandonan y aparece un campesino que no tiene hijos, encuentra al bebé, se lo lleva a su casa con su esposa y lo crían como suyo. Edipo de momento salva a la muerte. Edipo crece creyendo que sus campesinos son sus padres, y cuando es grande quiere también conocer su destino. Acude con un oráculo y le explica exactamente lo mismo. Tu destino es matar a tu padre y casarte con tu madre. Edipo queda horrorizado, no quiere que se cumpla ese destino funesto, así que huye del hogar del que ha crecido por temor a matar a su padre y casarse con su madre. Huye o trata de huir de su destino y sin saberlo se encamina justamente a ese destino. Huye del lugar donde creció y se dirige justamente a Tebas. Y en el camino se encuentra con el rey de Tebas, que es su padre, pero él no sabe que es su padre. Tienen una discusión, algo así como un conflicto de tránsito, que a alguien se le cerró al otro, se pelean, primero las palabras, llegan a las manos y Edipo mata a su padre, sin saber que es su padre. Y ya se cumplió la primera parte de la profecía. Mientras tanto, Edipo pues ya sigue su camino hacia Tebas, llega a la ciudad, se instala en el mercado buscando trabajo y lo ve la reina de Tebas, que es su madre, pero no sabe. Y hay un flechazo ahí, es amor a primera vista. Y se lo lleva al palacio, y eventualmente pues una cosa lleva a la otra, se casan, tienen hijos, y Edipo cumple la última parte de la profecía. Se casa con su madre y tienen hijos con su madre. Tiene hijos que son sus hijos y al mismo tiempo son sus hermanos. La madre de Edipo tiene hijos que a su vez son sus nietos. Está bien enferma. Sí, está más enfermo que volver con tu ex, totalmente. Eventualmente Edipo queda como nuevo rey de Tebas y ocurre, cuando pasan los años, que ocurre una desgracia, una sequía que afecta a Tebas. Edipo se acerca al oráculo en calidad de rey de Tebas para conocer cuál es el origen del problema. Y el oráculo le dice, la causa es una maldición, es un castigo por haber matado al anterior rey de Tebas. No habrá lluvias de nuevo hasta que se castiga al culpable. Y Edipo se da la búsqueda de averiguar quién es el responsable de matar al rey anterior. Y en sus investigaciones eventualmente descubre que él asesinó al rey anterior. Descubre que él asesinó, como cuando te preguntas quién es el responsable de que mi vida esté de la chingada y te das cuenta que es tú mismo. Igual, sí se da cuenta Edipo. Pero no solamente descubre en el proceso que él mató al rey anterior, descubre también que era su padre, que mató a su padre, y descubre también que se casó con su madre, cochó con su madre y tuvo hijos con su propia madre. Se dio a su mamá. Se dio a su mamá. Se dio a su mamá. Fue por todo. Todo el mundo se entera y es un escándalo. La madre, esposa de Edipo, horrorizada de lo que hizo con su propio hijo, se suicida. Edipo, horrorizado, se saca los ojos, queda ciego. A esto es a lo que Freud llama el complejo de Edipo. El niño, en esta etapa fálica en la que siente miedo por el padre, inicialmente se acerca a la madre y se enamora de la madre, dice Edipo.
Es la razón por la que los niños pequeños sienten tanta cercanía más cercanía al inicio con la madre que con el padre. Eventualmente, dice Freud, sí, se supera la etapa fálica, identificándose con el padre, pero, dice Freud, a veces hay regresiones y hay hombres que en la etapa adulta buscan mujeres más grandes que ellos, porque les recuerda ese complejo de Edipo, reaparece ese amor que sentían por la madre, ahora trasladado a una mujer mayor. O a veces buscan una mujer que pues los cuide, que les haga de comer, que los trate bien, como hacía la madre. Dejen de exponerse, por favor. Ahora, eso en cuanto al complejo de Edipo. En cuanto al complejo de Electra, Electra era de los 4 hijos que tuvo Edipo. Tuvo 2 niños y 2 niñas. Electra era una de ellas. Y cuando Edipo se saca los ojos y todo el pueblo de Tebas se entera que él es el responsable de la muerte del rey anterior, y además del incesto que tuvo con su propia madre, el pueblo de Tebas lo expulsa de la ciudad. De sus 4 hijos, 3 lo abandonan y la única que lo acompaña es Electra. Electra lo acompaña de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, pero toda Grecia se entera de lo que hizo Edipo y nadie lo quiere. Cuando Edipo muere, nadie quiere que sepulten a Edipo en sus tierras, porque está maldito por lo que hizo. Pero el problema con el mundo griego es que si tu cuerpo no es sepultado, tu alma está condenada a vagar como fantasma por toda la eternidad en el mundo. Es necesario que se sepulte. Si Edipo no es sepultado en tierra de nadie, va a vagar con su espíritu como fantasma, en pena. Electra se empeña en sepultar el cadáver de su padre para que descanse en paz. Y la gente le dice, no, pues ¿sabes qué? Si tú te atreves a sepultar el cadáver de tu padre y maldices nuestras tierras, lo vamos a sepultar también viva junto con él. Y la respuesta de Electra es, pues me vale madres. Yo con tal de que el alma de mi padre descanse en paz, estoy dispuesta a pagar el precio. Y cuando sepultan a Edipo, la sepultan también con ella. La bajan hacia su tumba viva y lleva trayendo una campana, algún instrumento, para que la gente sepa, cuando deje de sonar, la gente sepa que también Electra ya murió en la tumba. Y eso es a lo que se refiere justamente Freud con el complejo de Electra. Así como los niños se identifican en la etapa fálica con el padre, con la madre inicialmente y se enamoran de ella, las niñas se enamoran del padre en la etapa fálica, como tratando de recuperar el pene que perdieron. Eventualmente, dice Freud, igual se supera la etapa fálica en las niñas, el complejo de Electra, pero no del todo. Y esa es la razón, dice Freud, por la que las mujeres buscan hombres mayores. Es el origen del sugar daddy. Y todo eso, hombres mayores o hombres que cumplan con el papel que cumplía antes el padre. El padre te cumple caprichos, buscas un novio que te cumpla caprichos y a veces sus berrinches, como te haces a tu papá, y ahí tienes a tu novio pendejo. Bueno, eso en cuanto a la etapa fálica. Luego viene una etapa que se llama de latencia. Esta va de los 6 a los 12 años, más o menos, o hasta la pubertad. Dice Freud, en la etapa de latencia se apagan las energías sexuales en el niño. Los niños ya no sienten esa necesidad de experimentar placer. Esto dice de Freud, son los años en los cuales los niños juegan aparte de las niñas. Que crean esa suerte de club de Toby y club de... Mota. Son los años en los cuales los niños hacen burlas entre sí de te gusta fulanita o uy, son novios. Se hacen burla porque sienten desprecio y asco por el otro sexo. Ya después nos van a sentir. Pero esta separación es lo que dice Freud, revela esa etapa de latencia. Aquí no hay ninguna energía sexual. Pero luego llega la pubertad e inicia lo que Freud llama la etapa genital. Entonces esta abarca de la pubertad hasta, le pongo signos de interrogación, porque dice Freud, la etapa genital
termina cuando la persona está lista ya por un amor maduro, cuando ya no es caprichosa, cuando ya es sana sexual y emocionalmente, que está listo por un amor bonito, una relación seria, pero y que además sea respetuosa de esa persona con la relación seria. En ese momento termina la etapa genital. Por eso les pongo con signos de interrogación, porque pues No hay una edad. cada quien llega a esa madurez emocional y afectiva a edades distintas. Dice Freud, en la etapa genital se reactivan todos los conflictos sin resolver de las etapas previas. Y para Freud esta es la razón por la cual la adolescencia es una etapa tan conflictiva. Eres rebelde, quieres cochar, quieres tener privilegios de adulto sin las obligaciones de adulto. Es decir, quieres coger sin embarazar. ¿Quieres qué? Quieres coger sin embarazar. Y encima quieres venirte adentro. Sí hay una serie de responsabilidades. Y bueno, insisto, por eso es que para Freud la adolescencia es tan complicada. O que tienes ligues que tú crees que ya son novios y resulta que no lo son, que para eso solamente es un ligue más. Ejemplos hipotéticos. Fuimos. Sí, cállate. No sé, te vas a fiestas, terminas cochando con güeyes que ni conoces, robándote el baño por unos minutos, ¿Qué es eso? bueno, a veces la cocina o el cuarto del invitado, del anfitrión, y ya no lo dejan ni entrar a su casa. Bueno, todo eso pasa aquí, justamente por estos problemas que se detonan con la etapa genital. Ahora, las ideas de Freud fueron muy cuestionadas en su momento y hasta el día de hoy. La principal crítica que se le hace a Freud es que sus ideas no pueden ser comprobadas de forma científica ni de forma clínica. Tal cual. No podemos ver al inconsciente como tal. Es más, ni siquiera la mente consciente la podemos ver como tal. Esto incluso es cuestionable, pero la aportación de Freud en ese sentido es que identifica ciertas características como decisivas en la formación de la personalidad. Identifica, por ejemplo, la sexualidad. Identifica el control de esfínteres, la alimentación, como fenómenos claves para definir al individuo. Es quizá también el primero en identificar que el desarrollo de la persona, el desarrollo psicológico de la persona, se da en etapas. Y pues bueno, esas son las características centrales y muy generales de lo que es el psicoanálisis.